A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En una ocasión, un pintor famoso contrató a un carpintero para que le hiciera un gigantesco mueble en la sala y en la biblioteca y le dio más o menos las siguientes instrucciones. Quiero que el mueble describa una curva desde el piso hasta esta columna y abra un espacio para que cambie de forma con el paso de la luz. Y a esta altura deben ir distintos estantes con formas caprichosas. ¿Me entiende? No le entiendo, señor, le dijo el carpintero. Mejor me dibuja lo que usted quiere. Y el pintor le dibujó un mueble enorme, complicado y seguro muy costoso. Cuando el carpintero dijo que sí lo podía construir, el pintor le preguntó cuánto costaría, y el carpintero le respondió: el mueble no le cuesta nada, con la condición de que usted me firme el dibujo que acaba de hacer. Con eso seré el carpintero más rico de este país. El pintor al que le pedían ese favor era alguien llamado Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiniano de la Santísima Trinidad. Esa era una colección de nombres que ponía en jaque a la más poderosa memoria, y los apellidos eran Ruiz Picasso. Y le pareció que el segundo era más sonoro, y todo el mundo lo conoció como Pablo Picasso. En sus comienzos en París, la vida para Pablo Picasso no fue fácil. En un momento, desesperado por la situación económica, pegó carteles en Montmartre que decían: cambio pinturas, pinceles, caballetes y algunos cuadros por algo de comida y un boleto en tren a Barcelona. Pero después vino el reconocimiento mundial y Picasso se convirtió en el más importante pintor del siglo XX. Y no hubo un solo pintor ni una sola escuela que pudiera escapar a su poderosa influencia. Picasso estaba desapareciendo un día como hoy, 8 de abril de 1973, pero su huella en la historia del arte será siempre imborrable. Las principales noticias del día. Titulares. Lazo presentará plan de seguridad a ciudadana en Guayaquil. Fiscalización pide a Fiscalía formular cargos a implicados en caso Petrochina. Quito Honesto investiga supuestos sobornos en contrato del metro. 23 empresas petroleras han pedido la migración a contratos de participación. En el segmento de opinión, señora Yori, ¿cuándo se va? Y las instituciones antes que los políticos. En política internacional, una cosa es que un violín y otra muy distinta con guitarra. Los editoriales serán de Ruth Hidalgo: que el gatopardismo no gane a la democracia. Ramiro Ruiz: el caos político. Roberto Aguilar: Lazo al otro lado del abismo. El plop de la noticia. Noticias del día. Lazo presentará plan de seguridad ciudadana en Guayaquil. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lideró una reunión con sus ministros del Frente de Seguridad para delinear acciones enfocadas en mejorar la seguridad ciudadana. Al término de la cita, que se desarrolló el 6 de abril en el Palacio de Carondelet, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que junto con el primer mandatario se trasladará este viernes a Guayaquil. En enero de 2022, el presidente anunció desde Guayaquil la entrega de $9 millones para fortalecer a la Policía Nacional dentro de las estrategias para mejorar la seguridad. Sin embargo, la institución aún no recibe esos recursos, pero ese plan abarcará a aquellas ciudades donde se ha incrementado la inseguridad, más allá de los problemas carcelarios que, según afirmó, ya se están resolviendo.
Hoy las autoridades vinculadas al área presentarán sus indicadores a los medios de comunicación a fin de incentivar a la población a unirse en esta lucha por la seguridad. Carrillo aseguró que este plan incluirá la coordinación con todos los niveles del gobierno desconcentrado. Además, se organizará un trabajo interinstitucional con entidades como las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General del Estado. Fiscalización pide a Fiscalía formular cargos a implicados en caso Petrochina. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y el legislador Pedro Velasco acudieron el miércoles 6 de abril del 2022 a la Fiscalía General en Quito. Ellos llevaron a esa entidad 8 cartones con el informe aprobado por esa comisión legislativa sobre el caso Petrochina y documentación complementaria como contratos, líneas de crédito y correos electrónicos. El objetivo es pedir que las investigaciones iniciadas en el 2017 sobre este caso continúen. Los asambleístas solicitaron a la fiscal general Diana Salazar que formule cargos contra los implicados en este presunto caso de corrupción petrolera. Además, en el escrito pide que se tome en cuenta el nombre de las personas naturales, jurídicas, gubernamentales y privadas que constan en el capítulo 9 del presente informe, sin perjuicio de que la Fiscalía determine nuevos responsables en el transcurso de las investigaciones. El presidente de ese entonces, Rafael Correa, se comprometió a vender a Petrochina 763,8 millones de barriles de crudo hasta 2014. A cambio recibió 9.970 millones de dólares en créditos y anticipos. Villavicencio explicó que esto afectó al Estado ecuatoriano. El informe de la Comisión de Fiscalización, que hoy reposa en Fiscalía, señala que el perjuicio ocasionado por la preventa de petróleo a China asciende a 4.771 millones de dólares. Además, dijo que ese dinero acabó en manos de compañías intermediarias. Hasta el momento, el expresidente Rafael Correa no se ha pronunciado sobre esta acción de la Comisión de Fiscalización. Quito Honesto investiga supuestos sobornos en contrato del Metro de Quito. Tras la denuncia de la Fiscalía de España del pago de supuestos sobornos por parte de un consorcio de ese país para lograr la adjudicación de un contrato para el asesoramiento en la construcción del Metro de Quito, el presidente de Quito Honesto dijo que la entidad determinará quiénes fueron los nexos que están involucrados en este caso de corrupción. Mauricio Riofrío, titular de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, manifestó que luego de la denuncia de la Fiscalía de España sobre el presunto pago de sobornos en la construcción del Metro de Quito en 2013, ya se inició una investigación. El funcionario aseguró que en una entrevista que una vez conocidas las diligencias que realiza el Ministerio Público Español, se han sumado a las investigaciones para transparentar la función pública, pues señaló no tener compromisos con las autoridades municipales de turno ni las que le antecedieron. Riofrío manifestó que apenas se conoció del caso, se inició un proceso para saber dónde se encuentra el informe en Ecuador y se comprobó que en la Contraloría General del Estado reposa un examen especial al proceso de ejecución y fiscalización del proyecto de construcción de la primera línea del Metro de Quito, fase 2. Ahí también se encuentra la ejecución y liquidación del contrato de consultoría suscrito por el consorcio GMQ y la gerencia del metro encabezada por Edgar Jacome en 2013 durante la administración de Augusto Barrera. En este sentido explicó que han solicitado al actual gerente del metro, Efraín Bastidas, que se entregue la información pertinente para desentrañar los actos de corrupción en una de las obras de movilidad más importantes para la ciudad y para el país. 23 empresas petroleras han pedido la migración a contratos de participación. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables ha recibido 23 solicitudes de empresas privadas de petróleo para migrar los contratos que mantienen actualmente con el Estado ecuatoriano hacia la modalidad contractual de participación. Las solicitudes presentadas corresponden a 8 contratos
de exploración y explotación de hidrocarburos con el Ministerio de Energía y 15 contratos de servicios específicos que mantienen las compañías privadas con la operadora pública EP Petroecuador. Durante una reunión de trabajo con representantes de la Comisión de Petróleos de la Cámara de Comercio de Quito, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, se refirió a los plazos para la migración contractual y la importancia de concentrar acuerdos mutuos con las empresas privadas. Según el ministro, esta migración tiene como objetivo principal recuperar las reservas hidrocarburíferas y el incremento sostenible de la producción diaria del petróleo en el país. A través de este proceso de migración contractual, el Estado obtendrá beneficios como inversiones adicionales en la explotación y la exploración de hidrocarburos. La contratista asuma el costo de CAPEX y OPEX en su totalidad. El incremento en el volumen de producción mantiene planes de desarrollo adicionales para cada uno de los bloques, entre otros. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave, sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio: una inflamación en sí del pericardio o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Seguimos con la cuenta regresiva para el Bicentenario. Ya nos falta un mes y unos pocos días para conmemorar el 24 de mayo. 200 años de libertad, 200 años de esa gesta histórica que los ecuatorianos debemos conmemorarla con alegría. Vaya, visite los museos, vaya a la Casa de Sucre, vaya al Templo de la Patria, hable con sus hijos sobre nuestros próceres, háblenles de Bolívar, de Sucre, de Manuela, de toda esa gesta independentista tan importante en Latinoamérica, porque de esa manera ustedes van a poder vivir de una mejor manera lo que es el 24 de mayo. Y que el próximo 24 de mayo del 2022 no sea una fiesta solamente en donde desfilen nuestros militares, sino que también tengamos conciencia cívica de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Bueno, con esto hoy voy a comenzar a hablar con ustedes con respecto al tema relacionado con la señora Presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo se va, señora Zori? Yo quisiera preguntarle a usted a través de estos medios de comunicación, ¿y a cuándo se va?
porque ya es insostenible su posición en la Asamblea Nacional. Sí, ciertamente, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, existen varios procedimientos a través de los cuales usted se puede atornillar a su cargo. Pero ¿sabe una cosa, presidente Yori? En la política no solamente hay que ver el derecho y la legalidad y la juridicidad. No, en la política también hay que ver la legitimidad democrática que se puede tener a la hora de administrar una función del Estado. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, denostar la posición que usted ha tenido siempre como luchadora social, de la manera como usted enfrentó al correísmo, aunque varios de ellos creen que usted inclusive incurrió en actos de terrorismo para manifestar su punto de vista. Pero yo como ciudadano tengo que quedarme con la Guadalupe Yori que administró la provincia de Orellana. Esa mujer valiente que enfrentó al correísmo y que supo manifestarse desde su visión con firmeza y con efectividad. Pero la Guadalupe Yori que maneja la Asamblea Nacional ciertamente que deja mucho que desear. Presidente Yori, en un año que usted es asambleísta, no presidente de la Asamblea, asambleísta, no ha intervenido una sola vez en el Pleno y eso está bien. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, a usted que ejerce ese cargo, es un simple dador de palabra. Es decir, quien lee el prompter en donde a través de un sistema informático le dicen quién le ha pedido la palabra y les prende el micrófono. No, presidente Yori. El presidente o la presidenta de la Asamblea debe cumplir mayores funciones que simplemente dar la palabra. Usted tiene que dirigir el debate. Usted debe tener una posición política con respecto a los distintos temas que tiene el Ecuador. Cuando usted se posesionaba el 15 de mayo del 2021, decía que agradecía al presidente Lazo por permitir que una mujer amazónica y perseguida dirija la primera función del Estado. Plausible. Muy bien, presidente Yori. Sí, ciertamente. Pero a renglón seguido, usted decía también que formaba parte de un acuerdo de gobernabilidad por el bien del país, por el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Entendemos que es un acuerdo de gobernabilidad, ¿verdad, presidente Yori? Entendemos que un acuerdo de gobernabilidad no es solamente repartirse los asientos más cómodos en la Asamblea Nacional o ver quién se come el pedacito de pollo más grande. No, presidente Yori, no se queda en eso el acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo de gobernabilidad implica apoyar las iniciativas del gobierno, no meterle el pie al gobierno en temas sensibles. Y usted, presidente Yori, no ha tenido o no le ha dado la talla a la hora de manejar temas tan sensibles como la ley tributaria, por ejemplo, que pasó por el Ministerio de la Ley, porque ustedes, con sus compañeros de bancada y con uno que otro asambleísta de aquellos que no faltan, se hicieron los locos, no votaron, dejaron que pase el tiempo y ahora la clase media ecuatoriana está terriblemente golpeada por un sistema de impuestos que ustedes no tuvieron la capacidad de depurar o de pulir en un debate democrático dentro de la Asamblea Nacional. Puede ser comprensible que se hagan los locos y que hayan habido acuerdos políticos para hacer pasar la ley tributaria que ahora nos ahoga a los ecuatorianos. Puedo entender aquello, forma parte de la política. Así mismo es, así funciona. Lo que no se puede entender, señora presidente Yori, es que usted se haya permitido, con un grupo de sus correligionarios, de sus seguidores, de sus amigos, de sus socios, de sus compadres, de sus coidearios, de los miembros del partido al cual usted pertenece, haber dado paso a ese proceso vergonzoso de las amnistías a los vándalos de octubre. Usted, presidente Yori, ahí sí tuvo el suficiente manejo. Ahí sí supo hacer las cosas de tal manera que todo parezca un accidente, que todo parezca como el resultado de las mayorías que existen en la Asamblea Nacional, como el resultado de una respuesta de la Asamblea Nacional a los grandes anhelos populares. Anhelo popular, perdonar los delitos de Isa y Vargas, señora Yori. Anhelo popular, perdonar los delitos de aquellos que secuestraron gente para garantizar la justicia indígena, presidente Yori. Eso es lo que usted presenta al Ecuador como su carta brava a la hora de defenderse dentro de los medios de comunicación. En estos días, no sé si es que es el director jurídico de la Asamblea o su asesor particular. El hecho cierto es que es su abogado particular cuando usted estaba presa, el señor Zarango. Decía que usted ha presentado unos proyectos de ley para beneficiar a la Amazonía. ¿Será eso, señora Yori, su misión solamente como presidente de la Asamblea? Que usted no baja a intervenir porque hay que dar la palabra a otros.
Esa es su misión, presidente Dori, el dar la palabra en el pleno de la Asamblea, presidente. Tranquilamente se podría aplicar un sistema informático a través del cual una computadora dé la palabra al uno, dé la palabra al otro, prenda un micrófono y apague otro. La misión del presidente o la presidente de la Asamblea Nacional es constituir a la Asamblea Nacional en la primera función del Estado, cuna de la democracia, asiento mismo de la institucionalidad y del Estado de Derecho, porque así como usted, los 136 asambleístas restantes son el resultado de la voluntad popular. Y aquí va mi llamado de atención a nuestros conciudadanos, a aquella gente que creyó en los asambleístas que están ahora. No nos agotemos en el debate de cuán pillos son los asambleístas o cuán mediocres son los asambleístas o qué bajo nivel técnico tienen los asambleístas, porque ellos llegaron a esos puestos con nuestros votos. Varios de ellos por obra y gracia del saxofón de Yacu Pérez, y que ahora se declaran Pachacuti rebelde. Ahora se declaran aquellos totalmente alejados de la línea de su partido. Un partido que no ha sabido diferenciar lo que es la acción social como la acción política. Ustedes se llenan la boca diciendo que la CONAIE es el brazo social del movimiento indígena y que el movimiento Pachacuti es el brazo político de la CONAIE. Segundo aplauso, señora Dori. Ciertamente que es así. Pero no podemos agotar la administración de la política a partir exclusivamente de la toma del poder por la fuerza como hacen ustedes. No. Han demostrado que el Pachacuti es muy bueno para movilizar gente y tumbar gobiernos, pero que es bastante malo para administrar cuando ya están en un cargo de elección popular o al frente de una institución pública. ¿Cuándo se va, señora Dori? Espero que sea muy pronto. Soy Andrés Castillo Maldonado. Hasta la próxima semana. Chao. Opinión. Las instituciones antes que los políticos. Desde hace 243 años, el mundo ha sido testigo del desarrollo de un conjunto de normas y reglas que buscan regular el comportamiento de los seres humanos. Estas tienen por objetivo garantizar una convivencia pacífica y así pues permitir el desarrollo del potencial y la creatividad de cada individuo. Estas normas han sido producto de disputas políticas y están en continua revisión y continuo cambio. Con la llegada de la democracia, la construcción de las leyes se convirtió pues más inclusiva y sujeta al control político propio de los procesos electorales y de la participación de la ciudadanía. Norberto Bobbio, uno de los más grandes exponentes del derecho y la filosofía política del último siglo, explicaba la importancia del gobierno de las leyes antes que el gobierno de los hombres. Esto implica la necesidad de que todos los seres humanos, sin excepción, estén bajo el imperio de la ley. Y esta sujeción a las normas no debe estar anclada a las simpatías, el capital social o el poder económico del individuo. Tampoco implica que las reglas favorezcan solo a ciertos sectores. Las leyes deben materializar lo que John Rawls establecía. Los principios de justicia son la base del funcionamiento del contrato social y de esta manera se garantiza el desarrollo de la libertad. Lamentablemente, estas últimas semanas han reflejado el poco respeto que se tiene por las instituciones y cómo algunos políticos anteponen el interés personal al cumplimiento de la ley y la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a la sociedad. La Asamblea Nacional se encuentra estancada, sin capacidad de respuesta para continuar con el cumplimiento de sus funciones. No solo el diálogo entre diferentes actores políticos ha perdido efectividad, también su capacidad de gestión se ha visto comprometida por una disputa innecesaria e inútil. Los principales afectados son el propio Poder Legislativo y, por supuesto, el pueblo ecuatoriano. Desgraciadamente, la falta de atención al procedimiento parlamentario ha provocado la suspensión de 2 sesiones del Pleno en menos de un mes. Si las autoridades del primer poder del Estado
permitirían que el cumplimiento de la norma destrabe la tensión política, no solo se podría continuar con el trabajo parlamentario, sino que sería una manifestación de respeto a las instituciones, dejando los intereses particulares a un lado. El cumplimiento de las normas siempre será fundamental para fortalecer la democracia y recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Nadie debe estar por encima de la ley y las autoridades de elección popular, como ningún otro ciudadano, siempre deben velar porque las reglas controlen a la política. No olvidemos nunca que las instituciones deben estar antes que los políticos. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Una cosa es con violín y otra muy distinta con guitarra. Así se ha podido dar cuenta el recién posesionado presidente chileno Gabriel Boric tras los primeros días de luna de miel con el poder. Algunas posturas que resultaban fáciles de mantener y hasta políticamente lucrativas cuando estaba en la oposición al gobierno y al establishment, no resultan igual cuando se es el gobierno y el establishment. Las expectativas despertadas por su elección demuestran la heterogeneidad de su base política con intereses, agendas y objetivos por lo menos distantes cuando no contrarios entre sí. Ojalá el presidente Boric no cometa el habitual error de pensar que tiene, con carácter permanente, asegurado el apoyo de quienes terminaron votando por él en la segunda vuelta electoral. Un importante sector lo hizo como rechazo a la alternativa, no como apoyo a él, y su lealtad política se terminó con su elección. Esencialmente, el voto de la democracia cristiana y de parte de la socialdemocracia chilenas, las grandes derrotadas de las pasadas elecciones junto con el gobierno de Piñera, voto que ampliamente se decantó en contra de Kast, no a favor de Boric, hoy estarán de vuelta en su andarivel tradicional, buscando reasumir sus respectivas líneas políticas. Ciertamente, su contrincante de segunda vuelta y la línea política que representa no es que estarán más atraídos hacia el presidente, pues este, a sus ojos, representa todo aquello que es para ellos motivo de repudio, particularmente los temas vinculados al nacionalismo chileno de mucha raigambre en la población. En efecto, ya con las aguas devueltas a su cauce, el presidente Boric deberá ser rápido en tomar conciencia de que su real apoyo se encuentra en ese 26% que obtuvo en la primera vuelta y que obtener una aceptación más amplia dependerá de sus capacidades de negociación y de compromiso con ese 74% de chilenos que no votaron por él, sino por otras alternativas. De hecho, una reciente encuesta de CADEM de primeros de abril revela un desgaste muy rápido del apoyo inicial al presidente electo, que se ubicaba en el 50% y que en menos de un mes muestra ya una caída del 10%. Mucho más grave para el futuro del gobierno resulta el creciente rechazo al proyecto reconstituyente con la redacción de una nueva constitución, uno de los objetivos centrales de Boric y de la tendencia que representa. Por primera vez, el porcentaje de ciudadanos que se pronuncia en contra del proyecto, el 46% ya, supera al de aquellos que lo apoyan, el 40%. El manejo del trámite de las reformas ha sido muy pobre y las expectativas cifradas en constituyentes bastante alejados de la realidad, producto de un momento social explosivo, se han diluido al revelarse las costuras de un articulado, por decirlo menos, polémico. Si el presidente se trata de emplear a fondo para sacar adelante la nueva Constitución, se expondría a una posible derrota que lo dejaría muy tocado a los pocos meses de su investidura.
Como el proyecto de la nueva Constitución se vota así o no en un referéndum, mientras existan más disposiciones polémicas, las posibles resistencias irán en aumento. ¿Qué tan factible resultaría limar diferencias internas antes de la redacción final del texto? Parecería ser la pregunta clave para el gobierno. Otro impactante resultado de la encuesta es la percepción del 83% de los chilenos que consideran que la economía está estancada o empeorando, y de más de la mitad creyendo que el país va por un camino equivocado. Esta situación deja muy en claro que Boric no ha sido capaz a lo interno de proyectar hacia el país una imagen de liderazgo común y que sus más importantes esfuerzos deberán orientarse a fijar un rumbo consensuado, no ya desde las promesas, sino desde lo real, y entender pronto que la política es el arte de lo posible, más allá de las utopías y de los buenos deseos. Sus primeras decisiones y la gestión de sus ministros y funcionarios no han contribuido en forma alguna a generar ese sentido de unidad nacional, sino todo lo contrario. Su oferta de campaña de respetar la institucionalidad y el profesionalismo del funcionariado chocan con designaciones como la de la embajadora designada ante la República Argentina, Bárbara Figueroa, cuyas credenciales para sus altas funciones diplomáticas se limitan a haber sido profesora de colegio secundario y presidenta de la CUT, además de ser parte del Partido Comunista Chileno, razón aparente para el nombramiento, como contraprestación por el apoyo del Partido Comunista en la campaña. El malestar en el Ministerio de Relaciones Exteriores es evidente, pues para la embajada más complicada e importante para Chile en América del Sur, condición que se ha visto ratificada por la visita de Boric a Buenos Aires y los acercamientos entre los gobiernos de ambos países, la designación de Figueroa no parecería ser la más adecuada y oportuna. Pero sin duda, el tema que más conflictivo se le ha revelado al nuevo gobierno es lo que ocurre al sur del país, en la Araucanía, ante la radicalización de grupos mapuches que han puesto ya ultimátums al presidente Boric exigiendo la liberación de unos supuestos presos políticos condenados por la justicia chilena por asesinato. Junto con el ultimátum se produce la toma violenta de instalaciones del gobierno y el incendio de 15 casas en Cotulmo, que se atribuyó a un grupo radical mapuche, Resistencia Mapuche Lafkenche. El gobierno actual, que cuando era oposición apoyó irrestrictamente las acciones violentas y hasta criminales de grupos mapuches en el sur del país, se encuentra hoy con una papa caliente entre manos ante un movimiento que parece decidido a impulsar una agenda nacionalista interna ante el Estado chileno en una postura de cuasi independencia de una nación mapuche denominada Gualmapú, extendida desde el Océano Pacífico al sur de Chile hasta el Atlántico, con varias provincias argentinas incluidas. Como es fácilmente comprensible, este reconocimiento implícito de las aspiraciones territoriales mapuches por parte de funcionarios chilenos ha caído muy mal al otro lado de la cordillera, dando lugar a reclamos de varios gobernadores de las provincias argentinas que serían parte de ese Gualmapú ancestral. Los funcionarios del gobierno chileno que han tratado de establecer un diálogo, entre ellos la ministra del Interior Isquia Siches, no han logrado ser recibidos y más bien han sufrido ataques y hasta disparos, pese al retiro de las Fuerzas Armadas de la región el mes pasado. Así que una cosa es con violín y otra con guitarra. Muchas gracias. Editorial. Que el gatopardismo no gane a la democracia. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos.
Giuseppe Tomase di Lampedusa, escritor italiano que escribió la novela El gato pardo, publicada póstumamente en 1958, retrató lo que llamó la decadencia de la nobleza rural siciliana durante la época de la unificación nacional italiana. En esa obra, uno de sus personajes hace referencia a una paradoja que se volvió famosa por su aplicación y por su vigencia en el ámbito político. Habla, refiriéndose a lo que hizo la aristocracia siciliana, de que si se quiere que todo siga como está, hay que hacer que todo cambie. Es decir, fingir, asumir unas transformaciones y mantener en realidad el statu quo. Plantear una ficción de cambio como argucia para seguir en lo mismo. Analizado los recientes hechos políticos del Ecuador, se podría advertir que un sentido de gatopardismo está inundando la política nacional y por ende la democracia. La reciente amnistía, por ejemplo, salta como muestra de este fenómeno, porque sobre el relato de perdonar y olvidar a los acusados de octubre y cambiar una supuesta situación de injusticia, en realidad lo que se garantizó fue la continuidad de la impunidad. Está claro que para el Ecuador esa decisión no cambia ni aporta en nada a la necesidad de luchar contra la corrupción y la impunidad. Al contrario, la refuerza. Por otro lado, y para ahondar esta situación, los asambleístas siguen sin entender lo que significa la responsabilidad de legislar y lo que sale a flote es una agenda que se aclara más y más. Deshacer los procesos judiciales de algunos miembros del correísmo. Solo imaginar esa hipótesis provoca preocupación porque significaría negar al país toda posibilidad de restauración institucional. Otro cambio gatopardista con un objetivo antidemocrático pero real. No obstante, conviene a los ciudadanos reflexionar adecuadamente para encontrar la razón de por qué se ha llegado hasta acá. Ese ejercicio es sin duda complejo, pero necesario. Para ello toca partir aceptando que se han perpetrado errores sistémicos que como sociedad se han cometido. La naturalización de la corrupción en el ejercicio de la política, por ejemplo, y la tolerancia ciudadana a ella. Los ecuatorianos han seguido votando por los mismos sin exigir mínimos de credenciales para acceder al cargo de legislador. Y aprovechando de esa tolerancia, las tiendas políticas se han avispado y han continuado postulando cuadros impresentables y poco idóneos. Por esas razones y otras más, hoy el país está en una puerta giratoria que le lleva al mismo lugar de siempre. La asamblea no funciona porque está poblada por malos políticos y los malos políticos hacen que la asamblea no funcione. Además, ha construido un momentum para que, por la endija, pueda regresar a gobernar quien corrompió a la democracia. Urge cambiar ese desmadre político. Urge también dotar al Ecuador de un nuevo y riguroso sistema de partidos que elimine de una los partidos de papel que abundan y se alquilan al gusto electoral. Quizá convenga que ese sea uno de los puntos centrales de una posible consulta popular, cuenta vida de que si de algo está harta la sociedad ecuatoriana es justamente de sus políticos. Allí puede haber una oportunidad. Mientras tanto, persisten las perspectivas de cambio. Cambio en el relacionamiento con el legislativo, cambio de autoridades, cambio de estrategias. Lo que todos esperan es que esto sea un esfuerzo que se haga siempre en el marco de la transparencia, por sobre todas las cosas, delimitando las líneas rojas para no sobrepasar la ética democrática. Los recuerdos y acuerdos nacionales sobre principios de transparencia y el respeto al imperio de la ley, respetando también las diferencias, siempre son buenos y necesarios. Los pactos no siempre lo son, especialmente cuando se tranza sobre claudicar valores. Hay que tener cuidado con eso. Pactar con los corruptos para deshacer sus procesos judiciales para ganar 4 reales de gobernabilidad sería institucionalizar al peor de los gatopardismos. Pero, sobre todo, un pacto así dejaría sin piso a todos aquellos que se la jugaron y pusieron el pecho a las balas en aquella década
de oscuridad democrática. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. El caos político por Ramiro Ruiz. El país se hundió en el caos político. La asamblea está postrada. No hay duda de la incapacidad de la izquierda boba para aceptar una herencia histórica del desastre. Los asambleístas de UNES, Izquierda Democrática, Pachacutic, no entienden y peor, abren la conciencia de que el verdadero proceso es inseparable de una alianza irrompible de dos libertades, la política y la económica. En otras palabras, la unión de democracia y mercado. Los asambleístas representantes del pueblo y defensores de la libertad todavía no han descubierto que la democracia no obedece a ninguna ideología, sino a un conocimiento de la realidad que se puede comprobar con los siguientes conceptos elementales. La riqueza se crea, no proviene del gobierno central o de las seccionales. La creación de un patrimonio depende más de la empresa privada y menos del Estado. Para avanzar por el camino de la modernidad y dejar atrás la pobreza, se requiere ahorro, trabajo, educación, control de gasto público, inversiones nacionales y extranjeras, multiplicación de empresas grandes, medianas y pequeñas, eliminación de monopolios públicos y privados, del clientelismo y la corrupción y la burocracia. Al mismo tiempo, la supresión de trámites, subsidios, inútiles regulaciones. Conjuntamente con una justicia rigurosa, seguridad jurídica, respeto a la ley y a la libertad de todos los órdenes. Estos aspectos constituyen los perfiles del modelo liberal. Parece que los legisladores no las huelen siquiera que se trata de un orden jurídico, político y económico del Estado. Apenas tienen conocimiento del socialismo del siglo XXI, que nadie sabe quién lo inventó. El socialismo del siglo XXI, o su equivalente al populismo nuevo y cerril, siempre se opondrá a la defensa y facilidad para que la empresa privada invierta y genere trabajo. Los diputados han boicoteado la ley de inversiones y de trabajo, defienden los subsidios y amparan la corrupción y sus múltiples formas. Los populistas tercos tienen una imaginación perversa, que inventan trampas a justicia y besan al santo de la impunidad. Por eso siguen campantes y felices los delincuentes de corbata y exgobernantes que destruyeron la moral y el bienestar de los ciudadanos. La Asamblea ha producido un caos político con su trabajo politizado y tercermundista, sus aberrantes conductas que defienden el estatismo y hasta el odio al desarrollo. Lo que estamos viviendo es un claro retroceso de la democracia liberal y el regreso al populismo, con su variedad troglodita como el estatismo y el colectivismo del socialismo del siglo XXI. Los engaños de sus discursos no llegan a convencer ni siquiera al inocente y al ingenuo. En el mundo de los países democráticos terminó la teoría del papel redentor del Estado. El Ecuador, los puestos de votación popular, con su gran oportunidad de encontrar al fin privilegios políticos y económicos, por supuesto, recurriendo a maniobras ilegales. La ideología populista es la religión con los santos y los pontífices, que muy bien los conocemos. La religión populista nos deja ver los fracasos de sus políticas y los gobiernos de los países más atrasados de América Latina, como Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela o Bolivia. No fue el populismo o el socialismo, los monopolios, el inflexible intervencionismo del Estado, subsidios y protecciones aduaneras, expropiación de tierras, discursos demagógicos que ayudaron al proceso y el bienestar. Al contrario, con un modelo liberal, Ecuador puede desterrar de la violencia y la pobreza, la mediocridad y la corrupción y terminar con la crisis. Por desgracia, mujeres, jóvenes y viejos se arrepienten de votar por los actuales asambleístas. Los ecuatorianos saben que la lección que les dio la historia política de hace 15 años. Los honorables asambleístas no se despojan de sus andrajos ideológicos. En ningún minuto su permanencia en la sala de sesiones del Palacio Legislativo han pensado en el país. Ramiro Ruiz. Lazo al otro lado del abismo. Roberto Aguilar, El Expreso. El informe sobre el caso PetroChina,
que documenta la trama de corrupción que le costó $5.000 millones al país por concepto de intermediación petrolera, estuvo a un pelo de ir a parar al cajón del olvido en la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, tuvo que recurrir a su facultad de voto dirimente para salvarlo. Él y otros 3 independientes votaron a favor. Se abstuvo la socialcristiana Soledad Diab, funcional al correísmo como siempre. Votaron en contra los 3 correístas, claro, y el asambleísta de gobierno, Heinz Linares. No se entiende. Un día el presidente Guillermo Lasso se indigna hasta la ronquera porque un puñado de pachacútics peseteros le piden carguitos y plata de bolsillo a cambio de sus votos, y a semana seguida su partido vota por enterrar un robo de $5.000 millones. Que se sepa, nadie ha salido a dar explicaciones, lo cual no es extraño. Lasso lleva semanas tomándonos por pendejos. Ya no explica nada el presidente. Entre su denuncia de la corrupción en la Asamblea y la votación del expediente de Petrochina en la mesa de fiscalización, ocurrió algo que él no cuenta. Entre la decisión ya tomada, según se supo, de ir a la muerte cruzada y su claudicación ante las fuerzas que conspiran contra él, hubo un golpe de timón de 180 grados. Entre Alexandra Vela, incapaz de ceder ante las mafias políticas que buscan impunidad para sus presos y para sus prófugos, y su sucesor en el Ministerio de Gobierno, Francisco Jiménez, que ya fue funcionario de esas mafias y lleva un año pidiendo a gritos pactar con ellas, parece claro que el presidente sorteó un abismo ético y político del que tristemente cree que no hace falta rendir cuentas. Su decisión, escribió Alexandra Vela en su emotiva carta de renuncia, avanza por un camino que no considero el más adecuado para salvaguardar la democracia y el desarrollo del Ecuador. Para que la entiendan los buenos entendedores, ¿qué decisión puede ser esa? Párrafos más arriba lamentaba la imposibilidad de un acuerdo parlamentario con fuerzas políticas que interpongan el bien común, alejadas del populismo y la búsqueda de la impunidad. ¿Y por qué tal acuerdo es una imposibilidad? Es obvio, porque no existen en el Parlamento fuerzas políticas alejadas del populismo y la búsqueda de la impunidad. Luego, la decisión que Alexandra Vela considera inadecuada para salvaguardar la democracia solo puede ser un acuerdo con los populistas que buscan la impunidad. Ante la perspectiva de la muerte cruzada, una herramienta para dinamitar el sistema que entraña el riesgo de perder la presidencia, Lasso eligió conservar el poder y dejar las cosas como están, como si su permanencia en Carondelet fuera un valor en sí mismo. No lo es. No especialmente si hay un acuerdo de impunidad de por medio. Ahora lo vemos jugar con el ridículo señuelo de que no le importa lo que ocurre en la Asamblea. Más bien cabe imaginar al ministro Jiménez negociando cosas de las que el presidente prefiere no enterarse para no tener que llevarlas al confesionario. En fin, una vergüenza. Roberto Aguilar, El Expreso. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Viernes, último día de la semana, que sea una maravillosa jornada de trabajo y que concluyamos la semana como debe ser, con progreso, con alegría, y que el fin de semana sea un espacio de verdadero descanso y encuentro con nuestras familias. Hoy día quiero hablarles sobre la hipocresía digital. En las redes sociales, desgraciadamente, se ha constituido como normal que se arme toda una red de trolls, es decir, de personas virtuales, personas ficticias, personas que son creadas para atacar a los otros, para insultar a los otros. Y eso se ha utilizado particularmente en las organizaciones políticas
como mecanismo de hacer creer a la gente que los apoyos o las denostaciones en contra de otros son más grandes de lo normal. Pero, ¿cuándo vamos a sincerar las redes sociales? ¿Cuándo vamos a poner nuestro rostro cuando tenemos algo que decir? El día de ayer en las redes sociales, por un tuit que yo puse, la gente del correísmo se ha desatado insultando, diciendo que el tuit que yo he puesto en contra de la asambleísta Cabezas, Paola Cabezas, es un tuit misógino, es un tuit racista, es un tuit neonazi, como dice la analista Lolo Miño. Bueno, ellos pagan una empresa, o 2, o 3, o 4, o 5, que hacen del troleo en las redes sociales una práctica para ganar réditos económicos. No les tengo miedo, señores. Cuando uno hace las cosas con rostro, puede responder frente a las cosas. Aquellos que durante 10 años se reían cuando desde la sabatina hablaban de que no se sabe si la política y la democracia mejoró con la participación de las mujeres, pero lo que sí mejoró fue la farra, esos mismos ahora están indignados. Esos mismos que se corrían correos electrónicos entre unos y otros y decían que lo que se tiene que atender con respecto a las locas esas de la asamblea por no poner los términos exactos y lo aplaudían y les parecía chistosísimo, ahora se rasgan las vestiduras diciendo que lo que se dice con un meme es un atentado racista y machista. Aquellos que en el ayer disfrutaban cuando el presidente de la República desde la sabatina se burlaba de las mujeres, de los periodistas, de los hombres, de la condición humana de las personas y hasta de la estatura, ahora están que se cortan las venas por el tuit de ayer. Pongámosle rostro a las redes sociales y van a ver que el debate va a fluir mejor. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Flow de la Noticia. Nos vemos el lunes. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.